En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando a la orilla del lago Genezaret, vio Jesús dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Y desde la barca, sentado, Jesús enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón replicó: Maestro, nos hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos sacado nada. Pero, si tú lo dices, echaré las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la cantidad de peces que habían recogido. Lo mismo les pasaba a Santiago, a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús le dijo a Simón: no temas, de aquí en adelante serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas, dejándolo todo, lo siguieron a Jesús. Es palabra del Señor. La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Lo que Jesús proponía es lo que califican como la palabra de Dios. No dice la palabra de Jesús, ni la palabra del pastor o del ministro, la palabra de Dios. Y la palabra, como lo dice el lenguaje en sí mismo, la palabra dice algo si es que no es simplemente un montón de ruidos o de signos. Es el lenguaje que comunica. La palabra tiene un mensaje, es un vehículo. La pregunta es: ¿qué es la palabra de Dios que Jesús compartía y que atraía a la gente? La gente veía en lo que Jesús proponía como la palabra de Dios, no la palabra el nombre de Dios que estaba diciendo Jesús y que atraía a las personas. Pregunta: ¿es que lo que hemos aprendido en nuestra religiosidad atrae? ¿Decimos palabra de Dios o palabra nuestra? En la iglesia misma, el Papa Francisco nos ha repetido hasta el cansancio que la iglesia durante demasiado tiempo ha sido autorreferencial, hablando de sí misma, en vez de hablar la palabra de Dios, que remite a Dios y no a sí misma. Parte del problema de la pandemia y parte del problema de la pederastia y los abusos que hemos ido escuchando ha sido porque durante demasiado tiempo, por siglos, la iglesia y como institución ha estado centrada en sí misma. Yo decía muchas veces a los estudiantes: cuando vayan a una misa, escuchen en el sermón cuántas veces el que predica habla de Dios, de la iglesia, del pecado, y pregunta: ¿cuántas veces habla de Jesús? ¿De Jesús? Pocas. De la iglesia, a cada rato. De Dios, con frecuencia. Pero Jesús no es tema. Y es justamente Jesús el que es tema. Él es el que nos presenta la palabra de Dios como Él la va comunicando. ¿Qué es lo que Jesús decía que atraía a la gente? Y atraía, obviamente, es porque sintonizaba con la vida. Uno no va a escuchar a alguien que es aburrido, que dice algo que no me interesa, me dedico a otra cosa. Si voy a buscarlo es porque me dice algo que toca fibras vitales, está en sintonía conmigo, ha puesto el dedo sobre la llaga, me está comunicando algo que considero significativo e importante para mí. ¿Qué es lo que Jesús estaba comunicando? Vuelvo a la pregunta. Yo creo que la respuesta a esta pregunta, ¿qué es lo que era la palabra de Dios que atraía a la gente hacia Él?, está en el relato que viene a continuación, la llamada pesca milagrosa. Es una parábola sobre Jesús, no es un reportaje periodístico o histórico. Y si pasó o no pasó esto de la pesca, no me interesa. A mí lo que me interesa es que este relato, como está, ¿qué es lo que está tratando de decirnos? Pescadores, profesionales, son profesionales, saben de qué se trata. Quieren ir de pesca y no pescan nada. Jesús les dice: vamos con la barca, pero mar adentro.
Porque ahí donde ustedes han estado no hay nada que pescar. Ya no atrae, no dice nada. Vamos a otro sitio. Cambiemos de lugar. Cambiemos de esquemas. Echen las redes acá. Señor, nosotros profesionales no hemos pescado nada. Pero bueno, si tú lo dices, ¿por qué no? No tiene pierde y lo hacemos. Y ahí está el giro de todo el asunto. Y le hicieron caso, echaron las redes y pescaron en cantidades enormes. Puesto en términos más directos, esta metáfora, esta manera de conversar, este relato, cuento, leyenda, llámalo como te quieras, que dice que si es que escuchamos la palabra de Dios que nos manifiesta y nos transmite Jesús, podremos tener una pesca abundante. Concretamente, traduciendo a términos más cercanos a nosotros, si escuchamos la palabra de Dios de Jesús, cambiará nuestra sociedad y tendremos una vida en plenitud y en abundancia. Concreto, la palabra de Dios de Jesús es: ámense, escúchense, perdónense. ¿Es que esto no tiene algo que decirnos hoy? ¿O preferimos escuchar la palabra de los gurúes de nuestro mundo de hoy? Perdonarse, liberarse de las esclavitudes y la parálisis, abrir los ojos y ver el sentido de la vida, hacer que los que son leprosos, imaginados de la sociedad, sean integrados, que los que son inundados, de los pobres y los niños, se sientan acogidos. ¿No es esto palabra de Dios aún hoy día? No es cuestión de devociones más o devociones menos. No es cuestión de doctrinas ni de dogmas. No es cuestión de ritos o ceremoniales. Es cuestión de vivir en esa clave que hace posible que el mundo se sienta hermanado, unido y que pueda caminar felices porque confiamos unos en otros. Es urgente, repito, es urgente que hoy día entendamos y comprendamos que la palabra de Dios en los textos bíblicos, entre otros muchos que nos van hablando, tienen algo que decirnos hoy, y si hacemos caso, cambiará nuestro estilo de vida. En nuestra patria no es cuestión de hacer más o menos, es cuestión de querer. ¿Queremos o no queremos cambiar? ¿Vamos a escuchar o no? ¿O vamos a responder según nuestras conveniencias o vamos a responder según la propuesta de Jesús? Por eso que Pedro, al ver todo eso, dice: Señor, soy un pecador. Traducido, yo soy alguien que creía que yo me las sé todas, que todo lo domino, que hoy la ciencia me da todas las reglas y todos los instrumentos, que hoy la tecnología me lo da todo, que hoy el tener acumulado grandes riquezas me da la solución. Dice: no, la solución no va por ahí. La solución va por ir a escuchar lo que Jesús nos dice para vivir este camino de mayor humanidad, de mayor cercanía y de mayor fraternidad. Y entonces diremos, tenemos la barca de nuestras expectativas, de nuestros deseos, llena y en plenitud y abundancia. Había tanto que necesitamos que nos acompañen y nos ayuden a llevar esto a buen puerto, la vida en la que estamos inmersos hoy. Palabra de Dios, no cuestión, como digo, de rezos más, de rezos menos, de devociones más o de devociones menos. No es cuestión de lo que tengo metido en la cabeza, sino es cuestión de seguir escuchando, libres de nuestros prejuicios, a donde Él nos va diciendo. ¿Dónde nos dice? Donde ahí podamos nosotros vivir como comunidades felices, unidas, con confianza, con honestidad, con transparencia. ¿No es esto lo que necesitamos en nuestro Perú? ¿No es eso lo que anhelamos, un cambio? Y ese cambio no se va a dar si no escuchamos esta voz desde la experiencia de Jesús, que es de amarse. Permítame, para concluir esta breve reflexión, dice, palabras sueltas, lo que el Papa Francisco un tiempo atrás había comunicado, me pareció, por eso lo guardé, bastante elocuente. Y le dijo a un grupo de cristianos hace un par de años, le cito: el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir,
o de prohibiciones. Así resulta repugnante, dijo el Papa. El cristianismo es una persona que me amó tanto, que me reclama y pide mi amor. El cristianismo es Cristo, es desarrollar el sueño por el que dio la vida, amar con el mismo amor que Él nos ha amado, un amor que no margina, que no calla, un amor que no humilla, que no avasalla. Es el amor del Señor que sabe más que de levantadas que de caídas, que sabe más de reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar. Habla más de futuro que del pasado. Es el amor silencioso, la mano tendida en el servicio y la entrega de los que no se pavonean y que son humildes y sencillos, transparentes y honestos. Punto. Fin de citación. Creo que da en el clavo precisamente. El reto está en que nosotros acojamos esa buena noticia de que sí es posible hacer un mundo distinto, que sí es posible cambiar las cosas, que sí es posible tener una pesca abundante, pero para que esto sea realidad depende de nosotros. La mesa está servida, de nosotros depende coger esa propuesta de Jesús, de caminar en términos no de ego, sino de nosotros, en términos de amor y no de individualismo. Pidamos al Señor por esta gracia para nosotros y para nuestra patria. Que así sea.